Vamos a hablar ahora de las bajas laborales en nuestro país. Los datos de la Seguridad Social revelan que se han duplicado en menos de 10 años. Antonio Cárdenas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, y esto preocupa sobre todo a las empresas que se cargan con parte de esos gastos millonarios, también a las mutuas y también a la propia Seguridad Social. Vamos a ver los datos porque hace 9 años, en 2016, se registraron con 4,9 millones de bajas laborales. Enseguida lo vamos a ver aquí, pero es que el año pasado la cifra había crecido hasta esos 9,2 millones, lo que supone un incremento de prácticamente el 90%. Entre las duraciones hay de todo tipo, preocupan especialmente las que superan el año de duración, pero la media está en esos 37 días que vemos ahí. Esto en el conjunto de España. Vamos a Canarias, esta misma estadística en las islas, porque lo más destacable es que ese incremento entre 2016 y 2024 es mayor que la media nacional. Se ha multiplicado por 2 ese número de bajas, ese 106%, hasta las 440.000 el año pasado. Y veíamos antes que la media de los días en el conjunto de España, recordarán, estaban en los 37 días. Aquí en Canarias la media de días de baja está en 60 en 2 meses. Con estas cifras y volviendo también a la estadística nacional, los datos de la Seguridad Social dicen que en España estamos en el tercer país de la Unión Europea con más trabajadores de baja, que esos 9,2 millones de los que hablamos de ocupados en situación de baja laboral suponen el 4% de los trabajadores contratados que hay en España, y que las razones para ese incremento pueden encontrarse en estas 4 que estamos viendo ahí. Entre 2020 y 2022 las bajas se dispararon por cuestiones relacionadas con la pandemia, con esa COVID-19. Incluso en 2022 llegaron a los 11 millones de trabajadores de baja. En el 23 y en el 24 se han estabilizado en torno a esos 9 millones, pero hay cuestiones que mantenemos, yo diría que incluso positivas, como pedir baja ante síntomas de gripe o COVID para no contagiar a los compañeros de trabajo, algo que antes no sucedía. Algo que también se ha multiplicado en estos últimos 5 años son esas bajas relacionadas con enfermedades de salud mental. Son casi 400.000 las bajas pedidas justo el año pasado por esas razones. Y hay otra evidencia, hay más personas mayores trabajando que hace una década. Esto es lógico por ese envejecimiento de la población, y a mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar alguna enfermedad. Por último, la saturación del sistema sanitario, que también conocemos, todas son cuestiones lógicas. Advierten los expertos de que los retrasos en esos diagnósticos, en esas pruebas, también en su tratamiento y en su solución, pues hacen que esas bajas se alarguen. No entran en esas causas la picaresca, que en España también se conoce que hay, y que muchas empresas se quejan de lo que ahora se llama como las bajaciones, que son bajas que coinciden curiosamente con periodos, a lo mejor con viernes, con lunes o con periodos de vacaciones que se alargan. Bueno, la picaresca siempre ha estado. Gracias, Antonio. Nos quedamos con todos esos datos. Pues precisamente sobre esas bajas sospechosas vamos a hablar con Daniel Fontanal, que es detective privado. Lo saludamos a esta hora de la mañana, nos acompaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, en concreto nos vamos a detener en esas bajas laborales, podríamos decir fraudulentas. ¿Con qué frecuencia las empresas recurren a detectives privados? Pues de la misma forma que comentabais que se está multiplicando el número de bajas, también se está multiplicando el número de empresas que recurren a detectives privados, porque se está pudiendo comprobar que es una herramienta efectiva para resolver este tipo de situaciones. Hablamos siempre de la parte de fraude, no de las bajas pues que, en fin, tienen un motivo real. ¿Y qué tipo de casos suelen encontrarse? Bueno, nos encontramos casos en los que el trabajador, muchas veces por motivos personales o motivos de vacaciones, como estáis comentando, por alargar las vacaciones o incluso por disputas con la misma empresa, se recurre a la baja como un mecanismo de presión por parte del trabajador, y al final la única forma que tiene el empresario de poder demostrar que esto es una baja falsa, fraudulenta, y no irse a un despido nulo, que es lo que pasaría en la inmensa mayoría de los casos si se despide sin pruebas, es la figura de detective privado, y por eso recurren a nosotros. Claro, Daniel, le quería preguntar pues por la manera de obtener esas pruebas y hasta qué punto ustedes están limitados por la ley. ¿Qué tipo de pruebas pueden obtener? ¿Pueden grabar, por ejemplo, a una persona que esté por la calle, en teoría, bueno, digamos que ha dicho que le duele la pierna, y lo ven caminando? ¿Esa grabación de alguien sería válida? En ese caso sí, de hecho el ordenamiento jurídico español ya regula la figura del detective privado, tenemos una ley que nos regula directamente a nosotros, por eso es que también sirve perfectamente la obtención de pruebas por parte del detective privado llegado el caso de juicio. Entre unas limitaciones, como comentaba usted, por ejemplo, se puede obtener la
prueba, por ejemplo, una persona caminando por la calle, no se podría obtener directamente en el interior de un domicilio, por ejemplo. Y hay así un sinfín de cosas que el detective debe conocer para ser un profesional habilitado y para obtener la prueba y que sea perfectamente válida. ¿Y cómo se hace esa investigación? ¿Nos puede dar algunas claves o no? Bueno, es un poco complejo, pero por comentar, lo que se busca en cada caso es hacer una estrategia a medida. Esto al final es como un traje a medida en el que se estudia cada caso y se implementa la estrategia adecuada. Al final, muchas veces, pues como comentaban ustedes, se puede hacer un seguimiento por la calle para comprobar que la vida que hace esa persona, además muchas veces los empresarios tienen esos indicios o sospechas de que está haciendo una vida perfectamente normal, que nos dicen, oye, lo han visto saliendo por aquí o haciendo esto, y el detective lo que hace es dejar constancia de eso. Porque el impacto para las empresas económico suele ser importante. Es una inversión importante, al final todo depende de lo que se recupere al final. Pensar que en cada caso el empresario está pagando íntegramente las cotizaciones a la seguridad social y el complemento salarial si es que existe, de manera que el trabajador puede estar costando un dinero importante a las empresas cada mes, sobre todo perfectamente importante, especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas, en las que una baja, dos bajas, un porcentaje elevado representa un problema importante, de manera que sí es un desembolso notable, pero al final tiene todo su retorno porque se ahorran toda esa parte de costes de trabajador. Pues Daniel Fontanal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes. Pues nos quedamos con este análisis que nos hace un detective privado sobre esas bajas